buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Soy Berta Alba y lo voy a acompañar en su programa donde tenemos conversaciones muy interesantes de temas también que a usted le van a interesar mucho. Vamos a conversar sobre todo ahora un tema de salud. El dengue está avanzando en nuestra región La Libertad y en todo el Perú y pues es importante conocer qué hacer al respecto y reforzar estas medidas preventivas para poder hacer frente y prevenir sobre todo esta enfermedad y su expansión. Para ello vamos a conversar con el médico epidemiólogo Miguel Tresierra. Doctor Tresierra, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, tengo una información al 25 de abril de 2023 en La Libertad de 1.558 casos notificados, 606 confirmados, 205 descartados, 747 probables, 7 hospitalizados y 55 con alta hospitalaria, y pues el lamentable dato de la pequeña de 9 años fallecida hace algunos días en el sector Huichanzado de La Esperanza. ¿Cómo podría tomarse esto? Este incremento de casos es un conjunto de factores que ya se han venido analizando con otros especialistas, pues el clima, la precariedad también de las viviendas, entre otros factores que tenemos que hacer frente. Sí, fíjate que nosotros deberíamos hacer un análisis, epidemiológicamente lo hacemos, en una línea de tiempo. O sea, aquí podría llamarnos la atención 1.500 casos o mucho, pero hay que analizarlo, hay que analizar el comportamiento de la enfermedad con años anteriores. Lógicamente aquí tenemos un salto porque hemos estado en restricciones domiciliarias en época de pandemia que podían haber controlado los factores de riesgo de crecimiento del mosquito y toda la transmisibilidad del dengue. Y precisamente empezamos en marzo del 2020 y el confinamiento duró pues hasta hace poco. Entonces, podríamos tener bajas en la incidencia de dengue en estos años. Pero, bueno, podríamos hacer unos cálculos para más o menos ver cómo se ha comportado la enfermedad en el tiempo. En realidad esas enfermedades son las tropicales, ¿ya? Luego nosotros estamos caminando en el tiempo rumbo a ser una zona tropical. Yo creo que debemos de convencernos ya que Trujillo no es ya la capital de la eterna primavera. Trujillo ya está rumbo a ser una zona tropical. Y estos fenómenos climatológicos que están sucediendo con la expansión de la corriente del Niño, fíjate, nosotros teníamos, recuerdo hace muchos años cuando yo estudiaba todavía en el colegio, nos hacían conocer de que si bien es cierto la corriente del Niño es una corriente que casi atraviesa el océano y que hace una curva frente a las costas ecuatorianas y parte del norte del Perú, era un poco contrarrestada por la corriente de Humboldt, que era una corriente fría y casi precisamente frente a la Libertad entibiaba las aguas y por eso nuestro clima era muy, muy, muy agradable para la vida. Sin embargo, parece ser que la fuerza con que ha venido el Niño ganando en los últimos años, estoy refiriéndome a 50 años aproximadamente, se debe al efecto climático. No quiero discutir los factores por qué este avance, siempre ha habido fenómenos del Niño, pero estamos teniendo una temperatura ambiental en aumento en los últimos 30 años en las costas del norte del Perú. Entonces, hemos tenido un fenómeno del Niño que le denominan, ¿no? Dicen que no es adecuado denominarle al niño costero, pero precisamente por ello todo este asunto de las lluvias y los deslizamientos, el clima, uno, la temperatura ambiental, y dos, la presencia de agua. Fíjate los fenómenos que están sucediendo. Cuando yo iniciaba mi trabajo como epidemiólogo, allá por el año 90, 89, nos era muy raro escuchar que en la provincia de Chao haya un caso de malaria. ¿Cómo haber malaria si no hay ambiente para el crecimiento de mosquitos? ¿Por qué? Porque era casi desértico.
no había toda la cantidad poblacional que tenemos ahora, ni teníamos el fenómeno Chavimoche. Sin embargo, el fenómeno Chavimoche para las zonas sur de la Libertad ha traído agua. Y pues desde el norte nos está viniendo la temperatura ambiental elevada. Agua estancada y temperatura ambiental elevada, no tenemos más que un invernadero para crecimiento de mosquitos. Entonces, luego viene el dengue en la última década del siglo pasado. El dengue que fue negado por autoridades, pero el dengue estuvo ahí. Y ya nos convertimos en zona endémica de dengue y lógicamente vamos a tener olas como la que tú estás mencionando ahora y que ponen en riesgo por la dificultad de la población de entender qué es el dengue realmente. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros podemos leer en cualquier libro, entramos a internet, hacemos una búsqueda sobre síntomas del dengue y vamos a encontrar literatura que nos dice que la mayoría de casos de dengue es asintomático. O sea, no tenemos molestias. Fiebre, algún dolor osteomuscular, retroocular. En algunos casos sí se presenta como una sintomatología mucho marcada, ¿ya? Pero ese no es el problema. El problema es entender que si bien es cierto, el dengue es una enfermedad, es producida por 4 serotipos diferentes de dengue. Nosotros en cuestiones microbiológicas lo denominamos el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4, así. Ahora, yo puedo haberme contagiado de dengue y tenido enfermedad del dengue el año pasado en un momento de alta temperatura ambiental como el verano, y el problema es de que me curé, vaya, adquirí inmunidad y nunca más me va a dar el dengue por ese serotipo. Si yo he sido contagiado con el DEN1, por decir, por ese serotipo no voy a repetir infección, pero sigo corriendo el peligro de que me vuelva a dar la enfermedad por otro serotipo de dengue. Este es el problema, que si a mí me da un dengue por segunda vez, la probabilidad de tener un dengue grave es mucho más alta que la primera. El famoso dengue clásico que conocemos, en la mayoría de personas, 80-90% es autolimitada, es una enfermedad viral, no necesita medicamentos de ningún tipo, no es muy letal, o sea, no produce muy cercano a la muerte, salvo en algunas personas que tengan algunas condiciones de disminución de la inmunidad y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las personas diabéticas, con las personas embarazadas, las personas que tienen nutrición, los ancianos, ¿no? Sobre todo por la probabilidad de muerte, que no es mucha, pero existe, para el dengue clásico, o sea, para la primera infección por dengue. El problema viene que cuando yo tengo un cruce de complejos antígeno-anticuerpo, porque yo he tenido anticuerpos anti-DEN1 y ahora me infecto con el DEN2, ese querer defender de mi cuerpo contra ese nuevo serotipo de dengue produce complejos que dañan el mismo organismo y empezamos a tener hemorragias. Hemorragias que aparentemente empiezan muy sencillas, algunas hemorragias sencillas, pero que pueden llegar a grandes extremos, hemorragias digestivas, urinarias, y lógicamente van a conducir a la muerte por la deficiencia que conocemos en la respuesta de los servicios de salud. Entonces, y por eso es importante conocer que tenemos la fuente del dengue, digamos, ahí en nuestra propia casa, ¿no? Que tenemos la herramienta y que podemos prevenirla, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de ello. Lo primero que hay que hacer para cortar la cadena epidemiológica del dengue, no podemos tratar al enfermo porque el enfermo se autolimita. No podemos cuidar al sano, no hay vacuna contra el dengue. Lo que sí podemos hacer es cortar el zancudo, que es el transmisor, es el Aedes aegypti. Es un zancudo muy típico, es un zancudo oscuro, casi negro, que tiene las patitas blancas, ¿ok? Unas líneas blancas. Lógicamente, los que somos un poco, tenemos defectos visuales, podríamos no distinguir, pero a la simple mirada se distingue la patita de líneas blancas de la hembra de la Aedes aegypti.
Eso es el problema. Entonces, cuidar en nuestros familiares, en los que conviven con nosotros, en los vecinos, estar en contacto, en comunicación, para ver si hay personas que tienen síntomas de dengue. ¿Cómo empieza el dengue? Con fiebre alta. Fiebre que puede llegar hasta 40 grados centígrados de temperatura. Y cefalea, o sea, dolor de cabeza. Estas molestias pueden irse aumentando y agregándose dolores musculares, dolores articulares. Y un signo que podría orientarnos, que es el dolor detrás del ojo, en la parte posterior, es un dolor muy intenso. En algunos casos aparecen las microhemorragias en la piel, pero que no podrían alarmar definitivamente. Yo aconsejaría a las personas que encuentren un familiar, o si tuvieran ellos personalmente alguna de estas molestias, acudir al médico inmediatamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos síntomas van a presentarse los 2 primeros días, al tercero podríamos ya tener dolor abdominal, aumento de la intensidad de la cefalea, del dolor de cabeza, y empiezan las hemorragias de encía, hemorragias urinarias, vómitos. El dolor abdominal se acompaña de vómitos, y el vómito también puede tener contenido sanguíneo. Entonces, fíjense, nosotros nos da tiempo para acudir al médico y empezar a solicitar la ayuda correspondiente. Pero todo desde casa radica primero en combatir la presencia del mosquito que transmite esta enfermedad. Lógicamente no vamos a estar diciendo persigan a los zancudos de patitas blancas, ¿no? Sino todo zancudo es portador de enfermedad. Hay otros que transmiten otras enfermedades. ¿Y cómo puedo combatir el zancudo? Ya desde hace muchos años el Ministerio de Salud en el Perú empezó una campaña de educación respecto a cortar el ciclo biológico del mosquito. Sí. El mosquito se transmite dejando sus huevos en agua limpia e inmóvil, voy a decirlo, que no se mueve, ¿no? Un mosquito nunca pone sus huevos en agua de acequia, en agua de río, en agua corriente, no la pone. Y imagínense, usted dice, no, yo no tengo agua de ese tipo en casa, pero a nuestro florero le ponemos agua para que conserven un poco más las flores hermosas que tenemos en el florero. O la lluvia por ahí en el techo de nuestra casa, dejamos entre las cosas inservibles, dejamos una chapita boca arriba y allí se estancó la lluvia y el agua está allí. En una chapita el zancudo puede transmitirse, dejar sus huevos y estos se van a eclosionar y van a aparecer zancudos adultos, ¿no? Los elementos que tenemos nosotros en las casas, como las que te he descrito, que a veces no están totalmente construidas o tenemos problemas con el abastecimiento de agua, entonces yo entiendo, muchas de esas familias proceden a recolectar agua para tener en domicilio. Recomendamos siempre que en cuanto se queden vacíos los recipientes hay que lavarlos correctamente, si es posible cepillarlos, porque entre los escondrijos que deja el mismo plástico o la forma del recipiente podría estar allí el huevo del mosquito, y si le echamos nueva agua, lo único que hacemos es completar el ciclo biológico para que pase el mosquito como biológicamente alcance su madurez. Las autoridades sí. Eso es importante para conocimiento de los ciudadanos. Las autoridades de salud han anunciado jornadas de fumigación en sectores que van a focalizar como los más vulnerables o los más propensos. ¿Qué tipo de efectividad tienen estas fumigaciones? Sí, y yo es como le diría yo alguna vez cuando visité una casa, la señora compraba de media docena en media docena los famosos matamoscas, ¿no? Entonces, con una leve mirada vi que ella acumulaba desperdicios de la comida en un aparato que estaba destapado, y yo le decía, señor, usted se va a matar toda la vida matando a las moscas adultas, pero allí tiene el criadero de las moscas con la basura destapada ahí, y toda la vida esa mosca va a evolucionar y va
convertirse en adulta. Usted mata 10 y mañana aparecen 20. Si bien es cierto, puede ser eficaz el combatir el zancudo adulto, hay que estar preocupados por eliminar los criaderos del mosco larva, del mosco huevo. Entonces, me parece una magnífica idea la fumigación, porque también ahí tienen ovicidas. O sea, no es solamente insecticida para matar al zancudo adulto, sino que el componente con que están haciendo la fumigación es ovicida, o sea, también mata el zancudo huevo, ¿no? Entonces, pues bueno, pero hay que colaborar, pues también, ¿no? Hay que colaborar y en nuestra casa ser lo más disciplinado posible con evitar la botella. La botella la dejamos en horizontal y con algo de líquido adentro, y ese líquido que está dentro de la botella puede ser también un criadero de mosquitos. Incluso todo recipiente que pueda tener esta agua limpia de manera inmóvil. Sí, muy bien, hay que estar muy atentos. ¿Cuántas veces los parques infantiles tienen llantas para adornar la cesta, ¿no? Y evitar la quema de llantas? Pero las llantas hay que colocarlas, pero hay que partirlas en dos y ponerlas boca abajo, voy a decir, ojalá se entienda bien, ¿no? Esa es la posición esa aquí abajo. Pero algunas veces ponemos la llanta completa y la parte inferior puede también acumular agua de lluvia y ser otro criadero de mosquitos. Ahora, en caso que decidamos colocar la llanta así para mejor decoración del parque infantil, hay que perforar la llanta para que no acumule el agua en la parte inferior, ¿no? Entonces son recomendaciones que parecieran ser no muy importantes, pero que van a hacerlo en el momento de que nosotros tengamos un enfermo en casa. Y Dios no lo quiera, no se agrave. Le agradecemos, doctor Miguel Tresierra, médico epidemiólogo, por sus importantes recomendaciones que nos ha brindado para reforzar las medidas preventivas contra el dengue aquí en la entrevista. Bien, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.